¿Qué tal estáis? Bueno, buenas tardes aquí desde España, o buenos días o buenas noches, según el lugar en el que te encuentres. Bueno, en primer lugar, mostrar todo mi agradecimiento y mi gratitud por todos los comentarios y, en fin, todo ese seguimiento de todas las personas que estáis aquí, que visualizáis todo el contenido pues, que voy humildemente compartiendo. Y hoy tenemos, pues yo diría que, en fin, un súper invitado. Para mí, Emilio es y ha sido siempre un referente, ya lo sabéis. Y bueno, creo que va a ser de estos seres humanos que pasen por una encarnación donde va a dejar tanta huella que yo creo que en vida todavía no lo valoramos. Pero estoy seguro que cuando trascienda, y esperemos que sea, lógicamente, lo más tardar posible, todo ese legado que nos está dejando, yo creo que va a ser una huella imborrable, ¿no? A la altura de esos grandes sabios y sabias de todas las épocas, grandes maestros. Emilio está y forma parte de ese elenco, estoy completamente convencido. Se acerca ya casi a, bueno, 77 obras escritas, que no es poco. No sé si sumando a Pitágoras, Platón y a todos los grandes filósofos y pensadores helénicos, llegarían a esa cifra, ¿no? O sea que, en fin, más allá del número, el valor que tiene todo el aporte que nos hace, que nos regala. Y hoy quería compartir con Emilio, que ahora le daremos paso y ya nos centraremos en todo lo que nos quiera compartir, tener la oportunidad de charlar con Emilio sobre el universo. Ha escrito junto a Lola Rumi, de la cual le mando aquí un beso y la invito formalmente a que se pase por el canal, a ver si finalmente acepta. Ya se lo he dicho en petit comité. Han escrito una obra impresionante, una obra novedosa, que yo sepa no hay nada escrito, al menos en el lenguaje hispano, sobre, en fin, espiritualidad y ciencia, en este caso sobre los últimos avances en astrofísica, que es puramente, es innovador esa triangulación, en fin, ese estudio detallado, minucioso y accesible, evidentemente, para todos, de lo que es el universo, de cómo se gestó el universo, cómo se desarrolló, en fin, se habla también del Big Bang, del cual me gustaría también poder preguntarle a Emilio. En fin, una obra capital, aquí la tenéis, el universo, según la astrofísica y la espiritualidad. Y me gustaría charlar con Emilio al respecto. Y sin dilación, le vamos a dar paso, y aquí tenemos a Emilio. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Hola Bienvenido. Sergio, pues la verdad es que muy feliz de compartir contigo, con la amistad tan íntima que nos une hace ya mucho tiempo. Cada vez que tengo la oportunidad de compartir en tu canal, pues es un placer. La última vez recuerdo que fue en torno a Pitágoras, ahora Pitágoras. va a ser en torno al universo, no son malos temas. No son temas baladí. Emilio, vamos a entrar en materia. La verdad que la obra es impresionante. O sea, la obra en fin, yo creo que recoge todos los fundamentos de la sabiduría antigua, recoge todos los últimos avances en materia de ciencia y, sobre todo, accesible a un lenguaje donde todos podamos acceder, ¿no? Pero sí me gustaría, Emilio, entrando en materia y evidentemente invito a las personas a que lo puedan leer para que puedan tener esa visión más global, más periférica. Y evidentemente en esta charla pues daremos algunas pinceladas. Pero sí que me gustaría, Emilio, buscar o empezar hablando de las diferencias que tú has percibido sustanciales entre esa aproximación que nos hace la filosofía perenne, que nos hace la sabiduría antigua, sobre el origen del universo y los últimos avances en materia de, por ejemplo, de astrofísica, ¿no? ¿Y cuál ves? Luego iremos a las semejanzas, que evidentemente hay más y tú en fin, las describes con mucha certeza, pero sí que quisiera empezar por lo contrario, ¿no? Por el otro puesto, es decir, ¿cuál es la diferencia que ya realmente podemos observar y que sigue siendo quizás el elemento principal a la hora bueno, de ver la evolución hacia dónde está yendo también el ámbito científico y, evidentemente, la postura espiritual ya la percibimos con mayor claridad, ¿no? Eso sería la primera. Muy bien, pues ciertamente, Sergio y amigos y amigas,
Si hacemos un análisis de la historia de la humanidad, podemos constatar que durante mucho tiempo la ciencia y la espiritualidad fueron de la mano. Tú has hecho referencia a los grandes sabios de la Grecia clásica. Para ellos no había una diferenciación entre ciencia y espiritualidad. Pitágoras, pongamos por caso, era un gran científico, un gran matemático y una persona de una profunda espiritualidad. Y así ha sido a lo largo de la historia. Llegamos al Renacimiento, nos encontramos, por ejemplo, solamente como poner un botón de muestra al genial Leonardo da Vinci, nos encontramos lo mismo. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, XVII-XVIII, empieza a haber un divorcio. Lo que ha sido una pareja bien avenida, espiritualidad y ciencia, empieza a divorciarse. Lo que estamos viviendo en el siglo XXI, por seguir con ese símil coloquial, es el reencuentro. Esa pareja que se separó se está volviendo a encontrar. Cuando nos decidimos, Lola y yo, a escribir este texto, teníamos la intuición, por decirlo de algún modo, de que esto era así. Es decir, de que la percepción de lo que es lo que precede a la propia vida, a la propia existencia, al universo, el desencadenante de la vida y del universo y la evolución del mismo, cuando analizamos lo que la ciencia hoy, en el año 2024, está poniendo sobre la mesa y lo que la espiritualidad de todos los tiempos ha puesto, las similitudes son cada vez mayores, porque se está produciendo ese reencuentro. No fue así en el siglo XVIII, en el XIX, en parte del XX. Sin embargo, la teoría de la relatividad por una parte y la física cuántica por otra han impulsado este reencuentro de ambas facetas. A partir de ahí, lo que nos proponemos en el texto, como tú muy bien has dicho, es hacer un análisis exhaustivo de lo que la astrofísica dice hoy acerca de lo que precede al universo, de dónde procede y su evolución. Y esto lo hemos hecho a través de un trabajo, de un estudio de muchos años y que nos hemos atrevido a resumir en 37 postulados que de alguna forma sintetizan toda la visión que la ciencia tiene hoy acerca de estos temas. A partir de ahí, la segunda parte del libro, lo que hacemos es analizar lo mismo, lo que precede al universo, de dónde procede, cómo arranca y su evolución, pero desde las tradiciones espirituales, intentando además encontrar el trasfondo que está en todas, no decantándonos por ninguna en concreto, sino intentando percibir lo que en cada una, da igual que sea el cristianismo, el hinduismo, el budismo, el taoísmo, las tradiciones orientales mesoamericanas, las tradiciones de los abasis de Etiopía o los aborígenes australianos, metiéndonos dentro para encontrar el nexo común, el núcleo común. Algunos autores lo han llamado la sabiduría perenne, que está detrás de todas las grandes tradiciones. Y a partir de ahí, finalmente, hacer una comparación. Y esa comparación entre lo que la astrofísica dice y lo que la espiritualidad indica, hay, como respondiendo a tu pregunta, Sergio, hay un elemento clave de distinción, que es la comprensión de donde todo procede. Es decir, la diferencia que hoy podemos remarcar entre la espiritualidad de todos los tiempos y la ciencia, fundamentalmente la astronomía y la astrofísica contemporánea, es en la comprensión de lo que precede al universo y, por tanto, de dónde procede el universo. En ese sentido, la ciencia, y ya es mucho porque es una evolución enorme de los últimos lustros, la ciencia percibe que hay algo que no se atreve todavía a definir con precisión, hay algo que vibra, y es la fluctuación de ese algo que vibra lo que desencadena el origen del universo. Ese algo que vibra, la astrofísica lo llama hoy la fluctuación del vacío, con lo que nos están indicando, de alguna manera, de que es la vibración de algo previo, que es ese vacío, que es como preexistente, lo que origina el nacimiento del universo. Ahora, cuando hablemos de las similitudes, porque a partir de este arranque las similitudes son enormes, hablaremos de esa fluctuación del vacío, de la inflación cósmica, del Big Bang que origina esa inflación cósmica, pero la ciencia, por decirlo de alguna forma,
cuando va yendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, llega ahí, a algo que él denomina vacío y fluctuación del vacío. La espiritualidad, sin embargo, ha ido más allá. Es decir, la espiritualidad sí nos aporta conocimiento, información, consideraciones para nuestra reflexión sobre lo que es eso que está antes, cosa que todavía, digo todavía porque estoy convencido que lo hará, cosa que todavía no hace la ciencia. Concretamente, la espiritualidad nos habla también de la vibración como desencadenante del universo. Lo que la ciencia llama la fluctuación del vacío es lo que la tradición oriental, por ejemplo, llama la emanación, que es un tipo de vibración. Es también el famoso Om, ese Om profundo, esa vibración profunda con la que arranca el universo, la existencia y la vida. En el cristianismo es el verbo, esa vibración, volvemos a hablar de lo mismo. Lo que ocurre es que en la espiritualidad sí se identifica y sí se nos da pistas sobre qué es eso que vibra, de dónde viene esa emanación, de dónde viene ese Om, de dónde viene ese verbo. Y en concreto, por utilizar un término que se mueve entre la filosofía griega y la filosofía latina, lo que mantiene la espiritualidad con distintos nombres, pero ese es el concepto, yo creo que es más sencillo de entender, es el vacío plenum, el vacío plenum. La espiritualidad nos habla de algo que siempre ha existido, que no tiene ni principio ni fin, y ese algo lo identifica como vacío, pero un vacío que siendo vacío y por tanto nada, sin embargo, es todo. De manera que cuando acudimos al diccionario de la Academia Española de la Lengua y vemos el término Dios, lo que la espiritualidad en su núcleo profundo de todas las tradiciones nos hablan acerca de Dios es ese vacío plenum. Vacío porque es algo que no cabe en nuestra mente. Es algo que no podemos meter en ningún concepto, que no podemos encasillar en ninguna denominación. De hecho, los antiguos ni siquiera hablaban de Dios, ni de Alá, ni de Brahman. Lo llamaban simplemente aquello, aquello o aquella, aquello, porque no se le puede meter en un concepto porque es innombrable. Y lo importante es que la naturaleza de aquello es de una envergadura tal que no respondiendo a nada de lo que podemos denominar algo, y por tanto siendo vacío, sin embargo, es todo. El vacío plenum. Y ese vacío vibra. Y ese vacío, la vibración del vacío, desencadena esa fluctuación del vacío de la que nos habla la astrofísica y de donde arranca el universo. Y aquellos autores que, moviéndose en el mundo de la espiritualidad y de la ciencia, nos han acercado a esta realidad compleja para nuestra mente, nos han puesto un ejemplo magnífico, Sergio, que a nosotros nos ha ayudado mucho en nuestro trabajo de elaboración del texto, que es el ejemplo, para entender qué es eso del vacío plenum, es el ejemplo del cero. ¿Por qué? Porque matemáticamente, en la ecuación matemática, el +1 y el -1 es 0. Es decir, el 0, como magnitud, como dígito matemático, integra el 1 y el -1. Pero claro, también el 2 y el -2 y el 3 y el -3, y así podemos seguir hasta los trillones y los cuatrillones. Es decir, matemáticamente se puede demostrar que el 0 contiene todos los números con la condición de que estén en equilibrio, de que estén en simetría, en armonía. El vacío plenum, como símil, sería esa gran bolsa del número 0 donde está todo, pero no se manifiesta, está todo inmanifestado, está todo latente, pero no patente, está todo en potencia, pero no en presencia. Y la vibración del vacío es como, sigo con un símil muy de andar por casa, pero creo que nos puede servir, es como si en la bolsa del 0 la vibración de esa propia bolsa abriera un agujero y por ese agujero empezaran a salir los números. Sale el 1, el -1, el +2, el -2,
Pero claro, al salir, cada uno sale para su lado, con lo que se rompe la simetría. Y al romperse la simetría, surge una realidad manifestada, una realidad que es la que nosotros denominamos universo, vida y existencia. Y esto además, ahora lo veremos, también lo mantiene la ciencia, porque la ciencia dice que si no fuera por el rompimiento espontáneo de la simetría, es como lo llama la astrofísica, el universo no existiría. Entonces, en definitiva, Sergio, y resumo la contestación a tu pregunta, el elemento clave de diferenciación entre la espiritualidad y la astrofísica cuando hablamos del universo y de su surgimiento tiene que ver en el acercamiento a lo previo, La ciencia habla de la vibración, de la fluctuación del vacío, pero no ahonda más, y en cambio la espiritualidad sí ha ahondado tremendamente. Yo recuerdo, por ejemplo, ese precioso poema de San Juan de la Cruz, donde en un estado de meditación profunda, en conciencia, tiene la capacidad de acercarse a eso que está más allá de los nombres, que está más allá de las palabras, y nos dice San Juan de la Cruz: no sé su origen, pues no le tiene, más bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene. Eso que no se sabe su origen porque no lo tiene, pero que es el origen de todo lo que lo tiene, es donde la espiritualidad ha ahondado y la ciencia todavía no lo ha hecho. Qué bueno, Emilio. Bien, pues creo que es una gran aportación, ¿no? El determinar claramente que el punto a día de hoy, como tú dices, veremos más adelante donde existe esa gran diferencia, es en eso que no tiene causa, ¿no? Incausado, y a la vez es causado de todo lo que es, ¿no? En definitiva, podemos hablar del espíritu, podemos hablar de Dios, podemos hablar de, bueno, en definitiva, de lo que cada uno perciba. Pasamos al otro lado, Emilio, es decir, aquí ahora encontramos ya el gran paquete, ¿no? En el momento de que ya empieza esa emanación de eso que no tiene causa, pero que es causa de todo cuanto es, ahí empiezan esas famosas, podemos decir en la espiritualidad, las tres grandes emanaciones, ahí aparece esa fluctuación de la que hablas del propio vacío, ahí aparece esa vibración, ¿no? De la que hablabas, del Om, pura y primigenia, esa reverberación del propio vacío que genera de alguna manera esa manifestación. ¿Cómo se puede articular, Emilio? ¿Cómo se conjuga ya todo esto uniendo ya espiritualidad y ciencia en ese baile, en esa simbiosis tan perfecta que habéis estudiado? A partir de la vibración de aquello que no tiene origen y es origen de todo lo originado, a partir de lo que la ciencia llama la fluctuación del vacío, las similitudes son enormes. Tú las acabas de apuntar. Voy a sistematizarla un poquito más. Nos dice la ciencia: el vacío vibra, hay una fluctuación del vacío. Y esa fluctuación del vacío hace que en el vacío se produzca una hinchazón, dicho de manera coloquial. Es como si, permíteme la broma, como si al vacío, por su vibración, le saliera un inmenso grano. A eso la ciencia lo llama la inflación cósmica. La fluctuación del vacío origina en el vacío una enorme inflación, bestial, colosal, inmensa. Es la consecuencia de la vibración, de la fluctuación del vacío. Eso sería la primera fase de lo que nos habla la ciencia, la fluctuación del vacío, y de esa fluctuación lo primero es la inflación cósmica. Y dentro de la inflación cósmica todavía no hay nada que podamos denominar existencia, materia, en el sentido que nosotros lo llamamos actualmente. Ahí no hay partículas siquiera. Hay una especie de prepartículas. La astrofísica se acerca a ellas con el nombre de inflatones, pero para poner de manifiesto que ahí, por supuesto, no hay electrones, no hay fotones, no hay protones, no hay átomos, no hay moléculas, desde luego. Es decir, no existe todavía lo que conocemos como materia en esa inflación cósmica. Desde el punto de vista de la espiritualidad, que nos habla de la vibración del vacío, que nos habla del verbo, de la emanación, que nos habla de ese Om al que hemos hecho referencia, la terminología de la espiritualidad no es inflación cósmica, es
tú lo has dicho, primera emanación. Se llama primera emanación. La vibración primigenia desencadena una primera emanación. Y esa primera emanación provoca una inflación que en la espiritualidad no se le llama inflación, sino que se le llama de una forma más poética, el huevo de la creación. Como si le saliera ese globo del que habla la astrofísica. En la espiritualidad antigua se nos habla de una especie de huevo inmenso que sale del espacio, una hinchazón que le sale al espacio. Y dentro de ese huevo de la creación no hay materia. La espiritualidad nos dice lo mismo que la ciencia. Hay algo que todavía no es materia, que es algo como lo previo a la materia, que recibe un nombre que yo creo que todos o muchos conocemos, Akacha. Akacha. Akacha es la sustancia que hay dentro de ese huevo de la creación. No hay todavía, como decíamos antes, partículas, no hay átomos, hay una especie de premateria indiferenciada que es lo akáshico. La ciencia nos dice que la inflación cósmica, en su seno se produce un recalentamiento y el recalentamiento da lugar al Big Bang. Fluctuación del vacío, la fluctuación del vacío da lugar a la inflación cósmica y el recalentamiento en el seno de la inflación cósmica se nos dice que cuando ese globo deja de inflarse, al detenerse la inflación, dentro se produce un recalentamiento y ese recalentamiento es la causa del Big Bang. Lo mismo nos dice la espiritualidad y a esto lo llama segunda emanación. La espiritualidad nos dice, primero, a partir del verbo es la primera emanación, el huevo de la creación, ahí está lo akáshico y dentro de ese huevo de la creación el propio vacío reverbera, es como si hiciera eco en sí mismo. Y al hacer eco en sí mismo se pone en marcha la segunda emanación, donde empieza a aparecer el Big Bang de la ciencia, donde empiezan a aparecer lo que llamamos la realidad actual, lo que llamamos las primeras partículas muy elementales, pero primeras partículas. Con lo que la segunda emanación de la espiritualidad, la reverberación del huevo de la creación, es idéntico a lo que es el recalentamiento de la inflación cósmica de la ciencia que da lugar a el Big Bang. Y a partir de ahí entramos en la siguiente fase. La ciencia nos dice fluctuación del vacío y a partir de ahí inflación cósmica y Big Bang. Ahora bien, el Big Bang al desencadenarse hay una serie de procesos internos que hace que vayan apareciendo, porque aún todavía hay unas partículas elementales, pero por ejemplo todavía no hay átomos y nos dice la ciencia que se necesitan 380.000 años, es el dato científico en estos momentos, para que las primeras partículas ya se vayan configurando después del Big Bang, den lugar a los átomos y a partir de ahí ya den lugar a la materia y al universo que conocemos. Con lo que se diferencia entre el Big Bang y los 380.000 años después del Big Bang. Pues bien, la espiritualidad nos dice lo mismo. Nos dice que cuando se produce la reverberación, segunda emanación, que es lo que la ciencia llama Big Bang, se necesita un desenvolvimiento de todo eso, que es lo que la espiritualidad llama la tercera emanación. Y la tercera emanación es esos 380.000 años que nos habla la ciencia, que configuran ya el universo primigenio, el universo primitivo, pero que ya es un universo que tiene las características fundamentales que conocemos en el momento actual. Con lo cual, el esquema es de una enorme semejanza. Todo arranca de una vibración, fluctuación del vacío o verbo. El nombre es lo de menos. Inflación cósmica o huevo de la creación. El nombre es lo de menos. Reverberación de la inflación del huevo de la creación o recalentamiento en el seno de la inflación cósmica que da lugar al Big Bang o segunda emanación. El nombre es lo de menos. Y finalmente, de la segunda emanación, una tercera emanación, los 380.000 años que nos habla la ciencia, que configuran ya los elementos de materia diferenciada, de forma, de átomos, etcétera,
que constituyen el universo, que constituyen la existencia tal como actualmente la conocemos. Así que cuando hacemos estas comparaciones, la verdad es que asombra el enorme parecido. Y además esto es importante ponerlo de manifiesto, Sergio, porque grandes científicos del siglo XX todavía no habían llegado a ir hasta donde la astrofísica actual ha llegado. Es decir, por ejemplo, Albert Einstein hizo unos avances inmensos, pero todo lo que es la tradición de la teoría de la relatividad, lo primero que dio de manifiesto o puso de manifiesto fue el Big Bang. Pero claro, la ciencia no se conformó, porque cuando se hablaba del Big Bang, la gran pregunta es, oye, vale, el Big Bang desencadena el universo, pero ¿de dónde viene el Big Bang? Claro. Y durante un tiempo la ciencia hablaba de una singularidad, es decir, algo que pasa y no sabemos muy bien por qué sucede, ¿verdad? Una singularidad. Pero la astrofísica en los últimos lustros ha ido ahondando y ha dicho, no, tenemos que profundizar. A partir de ahí surge la inflación cósmica previa a lo que es el origen, el desencadenamiento del Big Bang, y de la inflación cósmica, analizando lo que origina la inflación cósmica, se lleva a esa fluctuación del vacío, que es el verbo en las tradiciones espirituales, por ejemplo, en el cristianismo, ¿no? Donde el Evangelio de San Juan comienza, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, nos dice, al principio fue el verbo. Y termino, Sergio, diciéndote lo siguiente. La espiritualidad, desde siempre, nos ha dicho que el universo surge, se expande y habrá un momento en el que se contraiga. En las tradiciones orientales se llaman los procesos de pralaya y de manvantara, los procesos de expansión y de contracción. Eso te quería preguntar ahora, justamente eso. Ajá. También se nos ha dicho algo muy importante, Sergio, y es que cuando el universo, vamos a suponer que el universo es esto, ¿no? Cuando el universo lo vemos, podemos percibir que el universo aparece y el universo se expande. Todavía dice la ciencia que está en expansión, pero habrá un momento determinado en el que ese proceso de expansión se retrotraiga y el universo se contraerá. Esto es lo que la ciencia llama el Big Crunch. El Big Bang, please, y el Big Crunch. Ahora bien, la espiritualidad nos dice, ojo, porque cuando veamos que el universo que ha surgido desaparezca, realmente no ha desaparecido, sino que ha entrado en un ámbito inmanifestado que no vemos, es decir, que está más allá de los sentidos corpóreo-mentales, pero el universo sigue aquí haciendo una especie de péndulo para volver a aparecer. Es decir, la espiritualidad nos describe un universo pendular donde cada vez que se va pendulando llega más lejos, por decirlo de alguna manera, y la ciencia lo que ha venido entendiendo es que el universo aparece y desaparece, se expande y se contrae. Y la espiritualidad nos ha dicho, no, cuando tú veas que desaparece, realmente no desaparece. Lo que ocurre es que entra en un plano inmanifestado que no se percibe o no se percibirá a través de los instrumentos tecnológicos, nuestros sentidos corpóreo-mentales. En ese sentido, por ejemplo, el sufismo, Ibn Arabi, la tradición del sufismo, nos dice, el sol sale y el sol se pone. Pero que tú no veas el sol no significa que el sol haya desaparecido. El sol sale y el sol se pone, pero cuando el sol se pone, el sol sigue existiendo. Podríamos decir que esto es otra diferencia entre la ciencia y la espiritualidad. La ciencia habla del Big Bang y del Big Crunch y se acabó. Y la espiritualidad nos habla de que no, de que es un proceso pendular. Pero mira por dónde, en los últimos años, dentro de la astrofísica, este postulado espiritual también se está haciendo científico. Y ha aparecido una teoría que tiene un curioso nombre, que es la teoría del gran rebote. El gran rebote. Y la teoría del gran rebote la mantienen actualmente muchos científicos, muchos astrónomos y muchos astrofísicos, y coincide literalmente con el péndulo. El gran rebote significa efectivamente que el universo surge
y que cuando parece que ha desaparecido, realmente no ha desaparecido, sino que está tomando fuerza para volver nuevamente, pendularmente, a expandirse, ¿no? Entonces, es precioso, desde luego, a Lore y a mí, este tipo de cosas que nos encantan, pero es que además es genial, ¿no? Ver cómo separaciones que había se están actualmente desapareciendo. Por eso te decía antes, Sergio, que estamos convencidos de que la ciencia dentro de no mucho empezará a indagar sobre eso que precede, que es lo que la espiritualidad llama vacío plenum, que la ciencia todavía no ha entrado en eso, pero estamos convencidos que irá entrando y que el único elemento, el elemento fundamental de divergencia que hay también se irá superando. Qué bueno. Emilio, haciendo un poco el paralelismo y quizás esto se escapa, ¿no?, de la temática que estamos planteando, pero con tu percepción interna y todo lo que conoces y has indagado, todo este movimiento, Emilio, de universo, de expansión y contracción, si lo llevamos al principio ese de correspondencia, de lo que todo es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba, si lo aterrizamos a lo micro, es decir, y particularmente pienso en el proceso evolutivo de la humanidad, en esta raza que está discurriendo hacia un final y adentrándonos en otro. Esto también podría guardar relación, Emilio, es decir, el movimiento macro del universo a escala, evidentemente, con ese movimiento también de finalización de ciclo evolutivo a nivel de humanidad. ¿Podría guardar una relación directa, Emilio? ¿Cómo lo ves? Claro que sí, Sergio, claro que sí, porque como tú muy bien has recordado, es un postulado que en principio fue metafísico, espiritual, pero que ya muchos científicos hacen suyo, de que como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Eso es algo que científicamente se está ya demostrando, estamos pudiéndolo constatar. Cuanto más vamos conociendo, vamos comprobando que esta especie de ley se manifiesta en arriba y abajo, abajo y arriba. Hay analogías muy importantes. Hay que tener en cuenta que la espiritualidad y los científicos que en el origen, volvemos por ejemplo a la antigua Grecia, compartían a la vez ciencia y espiritualidad, ellos no hablaban de universo. Al universo lo elevaban de categoría y hablaban de cosmos. ¿El cosmos qué es? El universo ordenado, un universo que tiene un orden. ¿Por qué tiene el universo un orden? También lo dicen las tradiciones orientales, porque hay un principio primordial que lo impulsa. Es el Tao, del que nos habla, por ejemplo, ese vocablo del chino antiguo que está tan presente en las tradiciones orientales. Es decir, si el verbo del vacío plenum, el verbo desencadena el universo, ese verbo es una especie de impulso, un principio primordial que todo lo impulsa, con lo cual todo en el universo tiene un mismo impulso, tiene un mismo principio primordial. Y claro, si hay un mismo principio primordial y hay un mismo impulso, si esa fluctuación del vacío de la que nos habla la ciencia es la que origina todo, inevitablemente todo lo que va surgiendo tiene una especie de mismo basamento. Tiene una especie, podríamos denominarlo con el nombre que le han dado en las tradiciones antiguas espirituales, tiene un mismo orden, un orden natural. Un orden natural que es la consecuencia, es el efecto de ese Tao. Y tiene un sentido en la vida, en la existencia, en el universo, hay un sentido. Y hay un movimiento, porque el universo se está expandiendo siguiendo un orden, siguiendo ese principio primordial. Y en ese contexto, cuando profundizamos en eso, se nos habla de un movimiento que responde al principio del ritmo. No es un movimiento desordenado, no es un movimiento caótico, no, es un movimiento que se desenvuelve respondiendo al ritmo, y el ritmo significan los ciclos. Y hoy la astrofísica cada vez está más convencida de esto. De hecho, hoy hay grandes astrofísicos que nos dicen realmente el universo es muy sencillo.
no nos compliquemos tanto la vida, porque a veces nos estamos enredando en teorías y en más que teorías, si realmente el universo es muy sencillo de entender si somos capaces de centrarnos en lo fundamental. Y ese fundamental es la existencia de un principio primordial que todo lo impulsa, un orden que deriva de manera natural de ese principio y un movimiento que se desenvuelve correspondiendo a unos ciclos. Y a partir de ahí se nos habla en la ciencia y en la espiritualidad de lo que, visto desde la perspectiva humana, son ciclos menores, ciclos mayores y ciclos intermedios. Desde la perspectiva humana, un ciclo menor, ¿cuál es? Pues, por ejemplo, el día y la noche es un ciclo menor. Un ciclo menor es la bajamar y la pleamar, que se produce 2 veces la bajamar y la pleamar cada día. Un ciclo menor son las fases lunares. Un ciclo menor es el ciclo biológico de la mujer. Son ciclos menores desde el punto de vista de que con nuestra esperanza de vida son ciclos que vamos a ver en nuestra vida muchísimas veces. De ahí el nombre, el calificativo de menor no es peyorativo, es simplemente para poner en evidencia de que son ciclos que con relación a nuestra esperanza de vida somos capaces de vivirlos muchas veces. Después también se nos habla de que hay ciclos medios. Por ejemplo, el año, en los periodos anuales, ya pasarían a ser ciclos medios. Cuando hablamos de años, cuando hablamos de décadas, empezaríamos a hablar de ciclos medios. Cuando hablamos no ya de la luna, sino hablamos del sol, el sol en sus radiaciones, en las manchas solares, tiene ciclos de 11 años, que también lo conoce la ciencia perfectamente. Estaríamos hablando de ciclos medios. Pero ojo, junto con los ciclos menores y los ciclos medios, hay ciclos mayores. Y los ciclos mayores, que son aquellos que nos sobrepasan en nuestra esperanza de vida. El más mayor de todos los ciclos que conocemos, habrá mayores todavía, pero el más mayor que tenemos perfectamente computado es el denominado año galáctico. ¿Qué es el año galáctico? Es el tiempo que tarda el Sol y, por tanto, los planetas como la Tierra que van con el Sol en el sistema solar en hacer el periplo elíptico en torno al centro galáctico. Porque el Sol, junto con otros sistemas solares, van como en familia, y desde luego los planetas que estamos con el Sol, la Tierra en donde desarrollamos nuestra vida, hacen un movimiento elíptico circular en torno al centro galáctico, que tarda entre 225 y 250 millones de años. Ahí la ciencia todavía tiene unas dudas de precisión al respecto. Claro, fíjate, estamos hablando en números redondos de 230 a 250 millones de años. Esto no sobrepasa mucho, ¿verdad? Pues bien, cuando analizamos y ponemos sobre el tapete los ciclos menores, los ciclos medios y los ciclos mayores, estos distintos tipos de ciclos no están desconectados entre sí, sino que están absolutamente conectados. Por ejemplo, el día y la noche tiene que ver, que es un ciclo menor, tiene que ver con los ciclos anuales, que son 365 días. Y fíjate que estamos computando el año galáctico como 230 millones o 250 millones de años. Es decir, que mientras que el Sol da la vuelta al centro galáctico, la Tierra ha estado girando en torno al Sol en los ciclos menores, en los ciclos medios, es decir, que todo está como ensamblado. Es como si fueran ruedas grandes y pequeñas, es como cuando abrimos la maquinaria de los relojes antiguos y nos encontramos distintas ruedas que van jugando entre sí. A partir de ahí, lo que sabios y sabias de todas las épocas nos han dicho es que la humanidad, no ya la vida de cada ser humano, sino la humanidad en su desenvolvimiento, en su evolución, la evolución del proceso humano encaja total y absolutamente en el contexto de estas ruedas de los ciclos, con lo que nos han anunciado que de forma inevitable la humanidad que conocemos surge y la humanidad que conocemos desaparecerá, pero no para morir, sino para dar paso a un nuevo ciclo humano. En este caso, Cristo Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, los discípulos le preguntan: Maestro, ¿cómo será el final de los tiempos? Y le dice Jesús: no, yo no voy a hablar del final de los tiempos porque no es algo que vaya a ocurrir
en un panorama que podamos de alguna forma visualizar. No, no voy a hablar del final de la vida, no voy a hablar del final de la Tierra, no, voy a hablar del final de esta generación humana. Os voy a hablar del final de los tiempos de esta generación humana. Y entra en detalles para poner en evidencia cómo este ciclo humano, esta humanidad que conocemos, que ha surgido, que se ha desenvuelto, pues en un momento determinado terminará, pero para dar lugar, para ser el punto de arranque de una nueva humanidad, de una nueva generación humana. Así que efectivamente, cuando analizamos espiritualidad y ciencia, hay una percepción homogénea de ambas acerca del movimiento rítmico y cíclico que hay en el universo, la existencia de distintos tipos de ciclos en cuanto a su envergadura, pero que todos están interrelacionados y que la vida humana no está al margen de esos ciclos, sino todo lo contrario, absolutamente integrada en el devenir de estos ciclos. Qué bueno, Emilio. Maravilloso cómo lo transmites y el rigor en que lo desarrollas, vamos, en definitiva. Emilio, cuéntanos un poquito ya para cerrar, qué actividades tenemos mensualmente, qué actividades presenciales, online, para las personas que quieran seguir profundizando y seguir desarrollando esa mente abstracta, como algún amigo ya compartía aquí en el chat. Cuéntanos, Emilio, ¿qué es lo que nos puedes contar? Todo este tipo de cosas nos ayudan a expandir ese nivel de nuestro plano mental, que es la mente abstracta. Y es muy importante porque la expansión de la mente abstracta, sacarla del ordinario y de lo cotidiano, que es donde estamos todos los días sin darnos cuenta, ayuda a que esa expansión de la mente abstracta nos traiga discernimiento, algo tan importante siempre, pero muy, muy importante en el momento actual, como es tener discernimiento para saber diferenciar la realidad de la fantasía y para poder entrever la verdad que está más allá, muchas veces, de la oscuridad y de tanta superficialidad y tanta apariencia en la que podemos quedar atrapados. Desde el punto de vista de las actividades, Sergio, quizás la agenda de actividades que realizo, como tú sabes, es muy intensa, pero como referentes fundamentales está la Academia de la Consciencia, que es una iniciativa que hemos desarrollado juntamente con Ecocentro, y lo más importante de la Academia de la Conciencia son los retiros de fin de semana en la Hospedería del Silencio, en el norte de Cáceres, en el término municipal de Robledillo de la Vera, donde desarrollamos 8 veces al año, normalmente son los últimos fines de semana mensuales, donde desarrollamos actividades para analizar esto. Precisamente, fíjate, este tema que estamos tocando, lo que es el universo, etcétera, etcétera, será el tema de la próxima hospedería, no la del mes de enero, que es la semana que viene, sino la que desarrollaremos en el último fin de semana de febrero. Pero vamos, no lo digo para hacer difusión, porque está ya cubierto. Es el problema que tiene, vamos, el problema, es una bendición, que las reservas se cubren con muchísima antelación. Pero podríamos decir que los retiros en la Hospedería del Silencio son una parte muy importante de las actividades presenciales que yo realizo. Pero desde el punto de vista online, y soy breve para terminar aprovechando la oportunidad que me has dado con tu pregunta, a lo que yo invito a las personas es a los denominados encuentros mensuales, que como su nombre indica lo desarrollamos todos los meses, primer jueves y tercer jueves de cada mes en torno a una temática. Por ejemplo, en febrero, primer jueves de mes es el día 1, tercer jueves de mes es el día 15, lo vamos a enfocar en febrero del año 2024 en prácticas de vida para nuestra autotransformación. Y los encuentros mensuales, cambiando la temática, la dinámica siempre es la misma. El primer jueves yo hago una exposición de 2 horas. Al día siguiente, las personas que se han inscrito, la inscripción tiene un coste simbólico de 7 euros, las personas que se han inscrito reciben en su correo electrónico el vídeo para que tengan tiempo de verlo con tranquilidad o por si no han podido asistir en directo, y el texto que yo he usado como base. Es una especie de ensayo de entre 20 y 25 páginas. Y a los 15 días, las personas han tenido tiempo para hacer preguntas por correos electrónicos y en el tercer jueves de mes yo respondo a todas esas preguntas.
y al día siguiente de ese tercer jueves de mes, las personas vuelven a recibir el vídeo, en este caso de respuestas a preguntas, reciben el texto de las respuestas a las preguntas y de esa forma, pues mes a mes vamos tocando temas que tienen que ver en profundidad con calado sobre la conciencia. Ya te digo que en el mes de febrero lo dedicaremos a la práctica de vida de autotransformación. Este mes de enero, que ya ha pasado, lo hemos dedicado a qué pasará, a qué nos espera en el año 2024. Y los que quieran participar en estos encuentros mensuales online es tan simple como en Google o a través de cualquier buscador entrar en la asociación El Rincón de Kiko, porque es mi buen amigo Kiko el que se encarga, el hombre, de toda la enorme intendencia de recibir correos, enviar vídeos, enviar documentos, etcétera, etcétera. Así que en El Rincón de Kiko tenéis toda la información. El taller, Emilio, la formación sobre las enseñanzas de Cristo Jesús, ¿está dentro de este paquete también o es la temática, bueno, una de las temáticas que tiene, en fin, mucho tirón, pero que empieza también ahora, justamente, ¿no, Emilio? Bien, en la Hospedería del Silencio, una vez al año, una vez cada curso, realizamos un estudio de las enseñanzas de la sabiduría de Jesús de Nazaret. En el año 2024 será en abril, es decir, el último fin de semana de abril, el retiro de fin de semana en la hospedería lo dedicaremos a la sabiduría de Jesús de Nazaret. También a veces en los encuentros mensuales nos centramos en algún aspecto concreto. Vale. Creo recordar que fue en el mes de noviembre pasado cuando hicimos un acercamiento a las enseñanzas de Jesús, pero muy en concreto a través de sus parábolas. Nos detuvimos específicamente en sus parábolas. Y después, para los que estén mucho más interesados, hacemos un curso, eso ya no tiene que ver ni con los encuentros mensuales, ni con la Hospedería del Silencio, hacemos un curso que dura todo el año, es decir, comienza en septiembre y termina en junio, y es un curso donde vamos mes a mes haciendo el análisis online. Es un encuentro cada mes, el sistema es parecido porque enviamos el vídeo, se envía el texto, etcétera, etcétera, es parecido a lo de los encuentros mensuales, pero la diferencia es que hay un texto primigenio que vamos desenvolviendo a lo largo de todos los meses, desde septiembre hasta junio. Es un texto de 300 páginas, es decir, que es un estudio muy profundo de las aportaciones de Jesús de Nazaret. Qué bueno, Emilio. Pues nada, agradecerte como siempre, Emilio, tu tiempo, tu dedicación y bueno, siempre tu buen hacer. Es un placer y un honor tenerte siempre aquí con nosotros y aprendemos, vamos, muchísimo. Yo el primero. Gracias de todo corazón, Emilio, y nada, esperamos verte de nuevo con otra temática, que siempre contigo se puede hablar absolutamente de todo, con lo cual es una auténtica maravilla y nada, pues seguimos adelante, si te parece, Emilio. Pues muchísimas gracias, Sergio. Para mí siempre es un placer y también un aprendizaje de compartir contigo, así que encantado. Pues querida familia, lo vamos a dejar por hoy. Espero que hayáis disfrutado, que habéis gozado como un servidor. Y nada, pues muchísimas gracias y os mandamos un abrazo súper grande. Gracias de corazón.